Un afectuoso saludo para toda la comunidad de fe en el nombre del Señor. La escritura sagrada para hoy proviene del Evangelio según San Marcos, el capítulo 3, los versos 20 al 35. Leemos en la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea, en el nombre de Dios, así. Jesús entró en una casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo, porque pensaban que estaba fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían: «A éste lo domina Beelzebú, y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios». Entonces Jesús los llamó, y en parábolas les dijo: «¿Y cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí misma, tampoco puede permanecer. Y si Satanás se subleva contra sí mismo y se divide, tampoco puede permanecer. Su fin habrá llegado. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus pertenencias si antes no lo ata. Entonces sí podrá saquear su casa. De cierto les digo que a todos ustedes se les perdonará todo pecado y toda blasfemia, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, sino que será culpable de un pecado eterno». Y es que ellos habían dicho: «Este tiene un espíritu impuro». Llegaron entonces la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron a llamarlo. La muchedumbre sentada a su alrededor le dijo: «Tu madre y tus hermanos y tus hermanas están aquí afuera y te buscan». Jesús les respondió: «¿Y quién es mi madre y mis hermanos?». Miró entonces a los que estaban sentados a su alrededor y dijo: «Mi madre y mis hermanos están aquí, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra de Dios. Desde este lado de la historia humana se nos hace difícil comprender cómo es posible que Jesús enfrentase tanta crítica y tanta oposición. Jesús constantemente enfocó su vida en aquello que de múltiples maneras enseñó, predicó y practicó: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. No hace ningún sentido semejante oposición hasta que comprendamos que la enseñanza del reino de Dios como norte de la vida constituye una amenaza al dominio de los poderes de la tierra, esos mismos poderes que se benefician de la humillación, marginación y estrangulación de los sectores vulnerables de la humanidad. El mensaje de Jesús es una afrenta a los sistemas de opresión que dependen del statu quo para cimentar, mantener y acrecentar su poder y su influencia. Hablar de cambio y transformación es un problema para quienes se benefician de que las cosas sean como siempre han sido. Al leer las historias sobre Jesús en los Evangelios, descubriremos que desde bien temprano se levantó la oposición y el rechazo a su mensaje y sus acciones. Ahora bien, si resulta sorprendente observar que haya oposición a Jesús,
Aún más sorprendente es observar quiénes constituyen la oposición. La narración bíblica que hoy leemos nos permite observar dos maneras en las que Jesús sufrió la oposición y el rechazo. La primera es la manera más obvia. Se trata de la oposición abierta, a plena luz del día, a pleno sol. Al principio del capítulo leemos que los fariseos y los herodianos comenzaron a conspirar para eliminar a Jesús. Ahora vemos a otro sector de las autoridades religiosas lanzando un ataque frontal. Los escribas, los maestros e intérpretes de las Escrituras, acusan a Jesús de obrar bajo la influencia del diablo. Atribuyen a Satanás la obra que es de Dios. Siembran duda y echan sombras sobre el bien que Jesús ha estado haciendo, simplemente porque no lo hace dentro de los límites y parámetros que ellos consideraban puros y correctos. Cuestionan el carácter y la integridad de Jesús, asociándolo con lo más bajo y despreciable del reino de las tinieblas. A eso, en inglés, se le llama character assassination y en español, asesinato de reputación. Aquellos religiosos buscaron desprestigiar a Jesús de tal forma que nadie creyese ni prestase atención a su mensaje. Ese nivel de oposición a Jesús es tan obvio que es identificado en el texto bíblico como blasfemia contra el Espíritu Santo. No obstante, la otra manera de rechazar a Jesús y su mensaje es más solapada. No es tan cruda y confrontacional como la de los líderes religiosos representados en los fariseos y los escribas. No es tan fácil de identificar desde la superficie. Es una manera tan sutil que si no leemos cuidadosamente, no nos daríamos cuenta de que también se trata de rechazo y oposición a Jesús. Repasemos los primeros 2 versos de la narración, que dicen así: Jesús entró en una casa, y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. Observemos que el texto allí no está hablando de enemigos de Jesús. No está identificando allí a detractores de Jesús. No está señalando a gente en conflicto y antagonismo con Jesús. Está hablando de sus propios familiares, la gente que se supone ame más a Jesús, aquellos que se supone le brinden su apoyo incondicional. Al contemplar la escena, no puedo evitar recordar una frase que se atribuye al gran prócer de la independencia de la India, Mahatma Gandhi. Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. Una frase similar también se atribuye al reverendo Martin Luther King Jr. No me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Quizás ahora podemos entender un poco mejor
la profundidad de lo que el texto bíblico está mostrando. Contemplemos la escena. Jesús está en un lugar saturado de gente, con tantas personas que ni siquiera contaba con la oportunidad ni el espacio para comer. Por allí se encontraban también sus detractores, los que abiertamente lo desacreditaban asociándolo con el diablo, y sus familiares, aquellos de quienes Jesús debió haber recibido apoyo incondicional, se presentaron allí también, pero para llevárselo, porque pensaban que estaba fuera de sí. Sus propios familiares, gente buena, tuvieron a Jesús por loco y no tomaron en serio su mensaje. Con esto en mente, quiero invitarles a releer los versos finales de la narración. La muchedumbre sentada a su alrededor le dijo: «Tu madre y tus hermanos y tus hermanas están allí afuera y te buscan». Jesús les respondió: «¿Y quién es mi madre y mis hermanos?» Miró entonces a los que estaban sentados a su alrededor y dijo: «Mi madre y mis hermanos están aquí, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre». Queridas amigas y amigos, hermanos todos, para oponernos a Jesús, no es necesario hacerlo en forma abierta y antagónica, como los escribas y fariseos. Basta con que no tomemos en serio sus enseñanzas y lo tengamos por loco, como el caso de su propia familia. Sabemos que lo que Jesús planteaba por medio de sus enseñanzas y acciones rompía los moldes establecidos por su sociedad. Su generosa acogida y su trato digno para la niñez, las mujeres, los enfermos, los desposeídos, los extranjeros y la gente de mala fama. El anuncio del reinado de Dios como buena noticia y no como decreto de juicio y condenación. Ciertamente son cosas que en ocasiones nos pudieran parecer absurdas. Por eso intentamos minimizar la radicalidad de su mensaje, acomodándolo a nuestros caprichos y preferencias, como por siglos lo ha hecho el cristianismo cultural. No obstante, la Escritura Sagrada nos hace hoy una invitación y nos plantea un reto con implicaciones para el tiempo presente y el tiempo por venir. ¿Nos ubicamos en oposición a Jesús? ¿Lo tenemos por loco, no tomando en serio su mensaje? ¿O nos esforzamos cada día en hacer la voluntad de Dios, cosa que nos convierte de facto en familia de Jesús? Nos corresponde decidir y actuar. Soli Deo Gloria. Amén.